1957, mi madre me había llevado a una escuela de monjas. Cuando entré, era tímida. Estaban todas las mujeres vestidas con una bata negra y un toldo blanco en el cuello. Yo me había intimidado porque no conocía a nadie, y mi madre me había dejado sola hasta que cumpla 18. Desde lejos veo una monja viniendo al final del pasillo. Ella me lleva hasta mi nueva habitación. Cuando entré, sentí una presencia horrible y un escalofrío terrorífico. Había un cuadro en la pared que era una monja deformada con la nariz larga y roja. Entonces yo agarré el cuadro y lo dejé a un costado de la cama, donde no lo pudiera ver. Me acosté en la cama y me puse a dormir. Al día siguiente, el cuadro estaba colgado en la pared de nuevo. Me asusté mucho, porque tenía la puerta de mi habitación cerrada con llave. Entonces salí de mi habitación y fui al vestíbulo, donde todas las monjas se juntaban para hablar acerca de eventos religiosos. Entonces, cuando me acerqué, escuché que hablaban de la monja Trinity, que había muerto hace 80 años y que hoy era su cumpleaños. Entonces, encontré una carta tirada debajo de mi puerta de mi habitación. Abrí la carta. Era de una amiga que decía que iba a venir el próximo año a internarse conmigo en esta parroquia. Entonces, esperé y esperé. Pasó un año, justo desde el cumpleaños de la monja Trinity. Mi amiga llegó y se instaló como mi nueva compañera de habitación. Comenzamos a hablar toda la noche de sucesos paranormales que habíamos tenido durante todo este tiempo. Al día siguiente, me encontré con que el cuadro que estaba en mi pared, en vez de ser la monja sola, tenía una niña pelada, que en vez de tener pelo, tenía fuego. Entonces, mi amiga y yo nos asustamos y vimos en el marco que decía que la monja Trinity nunca morirá, tallado desprolijamente y con manchas de sangre. Entonces nos asustamos. Las monjas de la institución nos cambiaron de habitación. Justo ese día era el aniversario del nacimiento de la monja Trinity. Mi amiga y yo estábamos muy asustadas por este acontecimiento. Entonces teníamos mucha curiosidad y queríamos saber quién y qué había hecho ella para nuestra iglesia. Entonces fuimos a la vieja biblioteca para buscar información acerca de esta tal monja Trinity. Entonces encontramos periódicos que estaban supuestamente censurados por la iglesia, que decían masacre total en la iglesia de Tartsburgo. Según dijeron, habían prendido fuego todo, y la causante de todo esto era una monja de la iglesia. En 1870 encontraron el cuerpo de una mujer deformada, con la nariz larga y roja, que había matado, cortado y comido los restos carbonizados de las monjas muertas. Entonces, mi amiga se paralizó y comenzó a gritar. Una escotilla en el piso se abrió. Estaba saliendo la monja Trinity con su cuerpo esquelético y deforme, moviéndose rápida y extrañamente. Mi amiga y yo comenzamos a correr desesperadamente y ella estuvo muy cerca de agarrarnos. Entonces, mi amiga agarró unos libros pesados de la biblioteca
y se los tiró en la cara. Se le desprendió toda la piel de la cara y nos pusimos a llorar las dos de tanto asco que daba ver esa cara toda deformada y derretida. Entonces corrimos hasta la sala principal, donde vimos a la monja Sara. Cuando se dio vuelta nos dijo: ¡No hay escapatoria! «47 años han pasado. Aún yo no encuentro a mis hijos. Hace 59 años llegué a mi casa luego de la guerra. Mi esposa y yo tuvimos un encuentro romántico. 9 meses después nació Melanie, mi hija. Era una niña extraña. Desde el primer día que nació, nunca lloró. Ni siquiera cuando se cortó y se abrió la cabeza. Era un día de verano. Estaba en el jardín cuidándola. Ella tenía 2 años y mi esposa ya iba a tener otro hijo. Estaba jugando en la tierra, juntando bichos y esas cosas. Y agarró una piedra y se comenzó a golpear la cabeza. Le comenzó a sangrar y ella se reía. Me miraba con una cara diabólica. Me asusté mucho y esa noche decidí dejar la casa momentáneamente. Me fui a pasar la noche a la casa de un amigo. Entonces, a mitad de la noche, apareció ella ahí mirando desde la calle. Caminaba lentamente, acercándose. Entonces me levanté y miré de nuevo. Ya no estaba. Encontré una trenza de ella tirada en el suelo. Al día siguiente volví a mi casa. Mi esposa estaba preocupada porque comenzó a tener contracciones. Entonces la llevé al hospital del pueblo. Tuvimos un hijo. Ella le puso de nombre Harry. 3 años después, Harry tenía 3 años y Melanie 5. Melanie agarró un palo y le comenzó a pegar a mi esposa. Yo fui corriendo y la alejé. Mi hijo levantó un tronco que pesaba más de 20 kilos a los 3 años y se lo metió en la boca a mi hija. Nos asustamos y nos pusimos a llorar, mi esposa y yo. Luego corrimos, sin dirección alguna. Ellos nos perseguían. Luego decidimos matarlos, sacrificarlos, con tal de terminar todo. Después de 20 años, mi esposa no lo pudo soportar más. Se suicidó. Mis 2 hijos eran la razón. Hoy por hoy me doy como muerto y escribo esta nota para que sepan qué fue lo que causó que mis hijos nazcan así. Antes de estar con mi esposa, tuve un encuentro con el diablo. Él me dijo que 2 de mis hijos iban a nacer como sus bestias, deformadas. Y cuando yo los mate, ellos iban a rondar toda su vida entre medio de las tejas y el cielo raso. Ahora estoy escuchando pasos en el techo. Entre el techo y las tejas están ellos revolcándose. Durante un tiempo, un asesino mataba niños que salían de la escuela y regresaban solos. Le decían el derretido, ya que su cara era muy deforme y no podía exponerse a la luz. Desde pequeño, este hombre sintió el rechazo de la sociedad en Amsterville. Su padre le cortó toda la cara
porque se le desprendía la piel en su sillón. Entonces lo echaron de su casa y le prendieron fuego a la cara. Entonces, a pocas semanas, se encontraron las piernas amputadas y mordidas en las casas. Nunca se supo quién fue, pero se sospecha de él. Su propio hijo se los devoró vivos. 20 años después, yo, padre de mi hija Dorothy, estoy llevándola a la escuela. Es un día tranquilo en la ciudad de Amsterdam. 3 niños corretean por la calle de la escuela. Ya estábamos llegando. Entonces veo un auto gris con la ventana delantera rota que se acerca lentamente a los niños. Yo me preocupo y veo que sale un hombre gigante con la cabeza tapada. Agarra a los 2 niños y se los lleva a la fuerza en su auto. Yo voy corriendo y le digo a Dorothy que se quede allí. Y fui corriendo, pero era demasiado tarde. Ella se los había llevado. Llevé a Dorothy a casa con mi esposa y fui a hacer la denuncia. Resulta que la policía ya había tenido 58 casos en 4 meses de niños secuestrados por ese mismo auto, con una placa que dice 666, tallado en una pieza de metal aluminio. Entonces, con este caso tan misterioso y horrendo, comencé a buscar en internet acerca de estos secuestros. Lo curioso es que nadie hace nada por recuperar a sus hijos. Luego las familias aparecen muertas. Comencé a recopilar varios sucesos ocurridos aquí en Amsterdam. Entonces, algo extraño ocurrió en mi piso. Había un ladrillo que había entrado por la ventana. Tenía una nota escrita en sangre que decía: mucho cuidado, Dorothy es la siguiente. Me asusté mucho y fui corriendo a la habitación de mi hija. Ella estaba durmiendo allí. Me quedé sentado, despierto toda la noche, con miedo a que él aparezca. Al día siguiente, llegué a Dorothy a la escuela. Cuando iba a recogerla, el tráfico se congestionó. Había un niño decapitado en medio del paso. Seguía allí mi Dorothy en la escuela. Luego, cuando logré pasar, eran ya la 1 y debía estar ahí a las 12:30. Alguien tiró un cuchillo a mi rueda. Tuve que llamar a la grúa y fui corriendo a la escuela. Llegué a las 12:45. Ella no estaba. Me quise suicidar. Había una nota que decía: espero que lo hayas disfrutado. La próxima niña en el paso será tu hija. Me estremecí horrendamente y fui corriendo a la policía. Entonces ellos me dieron una dirección del supuesto sospechoso principal. Cuando fui allí había sangre desparramada por todos lados. Había un hacha tirada en el piso, clavada en un torso de un niño. En las paredes estaba escrito: la policía no puede hacer nada. Ellos me tienen miedo. Entonces, ahí descubrí que todo estaba en mis manos. 2 días después, encontré una nota en mi sillón. Decía: ¿quieres ver a tu hija? Ve al kilómetro 43 de la carretera Méndez. A las 2 horas llegué. Había una muñeca con la foto de mi hija, que le estaban cortando un brazo. Llevé esa foto a la policía a ver si podían averiguar qué lugar era.
Me cerraron la puerta en la cara. Fui corriendo a mi auto y recordé. Eso fue en una de las escenas del crimen que había visto hace unos días en internet. Fui rápido a ese lugar. Cuando llegué ahí, estaba el hombre ahí con una cuchilla en su mano, descuartizando a mi hija, que seguía gritando y perdiendo sangre. Estaba partida a la mitad y me dijo el hombre:
Ahí viene un carro, ¿sí?
pusiera otro piso también.